¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo relacionado con el mundo de la programación, concretamente de los lenguajes de programación y muchas aplicaciones relacionadas con ellos que estamos repasando. Por supuesto, bases de datos, también contemplo bases de datos, aplicaciones diversas relacionadas con ellas, y en este caso pues he optado por hacer una visión superficial de lo que es el lenguaje de programación Python, porque considero que es un lenguaje de programación que está muy de moda, es un lenguaje de programación que utiliza muchísima gente y que hay muchísimas aplicaciones desarrolladas en él. Es un lenguaje de programación que cubre casi todos los aspectos del desarrollo de aplicaciones, principalmente desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo de aplicaciones incluso de consola o de terminal, determinados comandos que se puedan programar con él, y por supuesto ahora tiene una relevancia bastante destacada en lo que es el desarrollo de aplicaciones de backend. Con el framework de Django, que nos permite pues sustituir determinados lenguajes de servidor, como pueden ser PHP, como puede ser ASP, como puede ser Perl, etcétera, etcétera. Aunque sí es cierto que PHP ha entrado bastante fuerte también con frameworks como Laravel y Symfony. Sin embargo, Python tiene una flexibilidad que a lo mejor no presenta PHP, o bueno, que desde mi punto de vista no presenta PHP, que es escribir menos y hacer más cosas, ¿verdad? Tiene una flexibilidad sintáctica pues que a día de hoy no he visto en otros lenguajes de programación, como puede ser C#, como puede ser Java o como puede ser incluso el propio PHP. Sí que se parece, tiene cierto parecido a JavaScript en algunas cosas, en lo que es la flexibilidad a la hora de declarar variables, porque no necesitamos indicarle el tipo, sino que según la vayamos nombrando y la vayamos asignándole valores, pues se va definiendo la propia variable, es decir, el propio intérprete le va asignando un tipado. Un tipado muy variable a lo largo de toda la secuencia del programa, porque una misma variable que inicialmente contiene un valor entero, pues puede llegar a contener cualquier otro valor, ¿de acuerdo? El objetivo de este vídeo es, ya os digo, repasar la base fundamental del lenguaje, la sintaxis, la manera funcional que tiene de trabajar, las herramientas que nos proporciona para poder trabajar, y luego juntar todo esto en una pequeña aplicación que va a ser un comando como este que os voy a enseñar ahora. Sencillamente es un script TP, un archivo TP, que lo que nos visualiza es la tabla periódica de los elementos, que extrae a su vez de una base de datos MySQL que luego os enseñaré. Este programito tiene la particularidad de que yo la puedo mostrar como está ahí, en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, en monocolor, o puedo utilizar un comando, un argumento de color, que al darle pues me la visualiza en color con con una apariencia mucho más vistosa y llamativa, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que vamos a hacerlo. Evidentemente lo primero que vamos a hacer es repasar toda la sintaxis del propio lenguaje. Bueno, toda la sintaxis, unos conceptos generales del funcionamiento de Python, ¿de acuerdo? Vais a ver muchas semejanzas con muchos lenguajes que ya conocéis, y los que estáis empezando pues vais a ver que si es este el primer lenguaje que tocáis, pues vais a ver la relación que existe entre la manera de trabajar en Python y la manera de trabajar en otros lenguajes de programación, con esta flexibilidad, ya os digo, de declaración de variables, de bucles, en fin, de condicionales, de expresiones, de muchas cosas que guardan cierta semejanza con lenguajes como JavaScript, por ejemplo. Bien. Vamos a empezar declarando variables. Las variables realmente no se declaran en Python. Sencillamente le damos un nombre y le asignamos un valor. Sin embargo, para no andar borrando constantemente la consola cada vez que quiera imprimir por consola algún valor, voy a tirar de un paquete que se llama OS. La forma de importarlo es esta. OS viene de Operating System, o sea, de sistema operativo, y tiene un método que se llama System, que nos permite ejecutar comandos de consola, como por ejemplo el CLS. Imaginaos, si yo aquí hago un ls, pues tengo esos dos archivos, que es el de la tabla periódica que os mostré antes la ejecución, y el index, que es el que estoy utilizando para este vídeo. Yo puedo borrar la pantalla con CLS o incluso utilizar clear aquí, ¿de acuerdo? Porque es PowerShell. Sin embargo, en este caso, esta función system, si yo pongo un clear, no me funciona, porque detecta que eso no se corresponde con el sistema operativo Windows, que con Windows es CLS y no clear, ¿de acuerdo?
Clear se corresponde como comando de limpieza de pantalla con el sistema operativo Linux. Bueno, y MacOS, que también lo utiliza. Entonces, esto lo que me va a hacer es que cada vez que yo ejecute el script, pues me va a limpiar la pantalla y así me ahorra a mí el andar limpiando cada vez que representemos algo en pantalla. Bien, declaración de variables. Le damos un nombre. Voy a seguir el convenio de utilizar var1, var2, var3, así. Y le asignamos un valor, por ejemplo el valor 10. Yo si quiero imprimir esto, sacar esto por pantalla, sencillamente utilizo la función print y le paso como argumento el nombre de la variable. Grabo y para ejecutar sencillamente utilizo el comando PI, que es el intérprete de Python, y a continuación el nombre del archivo en el que yo estoy creando mi programa. Pulsamos intro y efectivamente aquí tenemos el valor representado en la pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, el valor que contiene la variable 10. Yo puedo contener las variables, es decir, puedo crear las variables que yo necesite, las que quiera, todas las que quiera. Mientras tenga memoria, pues podré crear, el número de variables que yo quiera. Y las podré visualizar por pantalla. Si yo pongo una coma y a continuación escribo el nombre de la siguiente variable, grabamos, corremos el programa y como veis me hace una representación muy parecida a lo que hacía el método console.log de JavaScript, que hacíamos exactamente lo mismo, es decir, poníamos las variables separadas por coma y nos hacía esta representación, es decir, las concatena pero separadas por un espacio en blanco, ¿de acuerdo? Yo puedo darle un determinado formato a esta salida. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero representar dos decimales independientemente de que el número sea entero o sea de coma flotante. Entonces tenemos que utilizar la sintaxis de formato que nos proporciona pues un método como por ejemplo es el método print. Entonces lo que hacemos es, entre comillas simples, vamos a meter una expresión que es con el tanto por ciento, punto, imaginaos, queremos dos decimales y por supuesto el número va a ser flotante. Y a continuación un espacio ya fuera de las comillas simples, tanto por ciento y el nombre de la variable. De esta manera, lo que me va a representar aquí es este número, pero con dos números decimales. En este caso ambos van a ser 0, pues no contiene parte decimal, ¿de acuerdo? Imprimimos y aquí veis cómo me representa el número con la parte decimal. Si este número, en vez de un número entero, fuera un número de coma flotante, pues me representaría evidentemente los números, los decimales que yo quisiera. Imaginaos, tiene 4 decimales y al imprimir, en este caso le estoy diciendo que 2, pero si en vez de 2 le pongo 3, grabamos y automáticamente tenemos 3 decimales, ¿de acuerdo? Imaginaos un número algo más contundente en decimales, como puede ser pi. Para utilizar pi vamos a recurrir a la librería mat, por tanto tengo que importarla, import mat, y hay una constante que se llama pi que nos devuelve el número de pi, ¿de acuerdo? Entonces grabamos, var1 va a contener el valor de pi que nos devuelve esta constante y por tanto por pantalla voy a visualizar el 3142. Imaginaos que yo no le pongo, le voy a poner aquí 12 decimales. Pues me aparecen 12 decimales. Evidentemente matpi solo nos proyecta este número de decimales, por tanto todos los restantes que yo incluya en la cadena de formato me pondrá un 0, es decir, lo rellenará con ceros, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es una forma, digamos, de formatear la salida. Hay muchos métodos, hay la función format, tenemos también otra, mucho más, quizá más sencilla la sintaxis, que es utilizar esto. Es F y a continuación entre llaves incluimos el número de la variable, que en este caso es var1, 2 puntos, y a continuación la cadena de formato, de esta manera. Y por supuesto cerramos la llave. Esto es exactamente lo mismo que antes. Vamos a ponerle aquí 3 decimales, por ejemplo. Es exactamente lo mismo que antes, pero digamos que de una forma un poco diferente. Sí es cierto que yo aquí puedo incluir texto. Por ejemplo, el valor de pi es 2 puntos y entre las dobles comillas lo que hago es una especie de extensión del valor de la variable aplicándole el formato que incluyo dentro. ¿De acuerdo? Entonces ahora ejecuto el programa y fijaos, el valor, bueno, no escribí bien valor, el valor de pi es 3142, por tanto le estoy aplicando un formato.
Ahí también podemos crear una plantilla con la función template y utilizando luego el método substitute, sustituir determinadas posiciones que incluimos en la plantilla, en el template, sustituirlo por el nombre de las variables formateadas, ¿de acuerdo? También existe el método format, que nos permite pues dar un formato muy parecido a esto. Y también existe lo que es locale, que es un objeto que de alguna manera pues obtiene el formato numérico que está asignado a nuestro sistema operativo por defecto. Y por supuesto, ese objeto locale tiene un método format que, a raíz de asociarle digamos, la representación numérica que tiene nuestro sistema operativo en función del idioma y del país en el que estemos, pues format lo único que hace es proyectar por pantalla ese formato, aplicándole evidentemente digamos, esa especificación de idioma de nuestro sistema operativo. Pero eso es un poco así como yo os lo comento para que investiguéis por internet y podáis pues documentaros y aprender mucho más todo lo relacionado con lo que es el formateo de las salidas por consola, ¿de acuerdo? Por consola, que luego también es aplicable, por supuesto, a archivos de texto u formatos que nosotros nos podamos inventar y que luego grabemos en un archivo. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer cuando tenemos variables? Bueno, pues podemos, lo típico, hacer operaciones aritméticas con ellas. Entonces, nosotros vamos a crear aquí un par de variables. var1 le vamos a poner 20 y var2 le vamos a poner, por ejemplo, 10. Vamos a ponerlo en minúscula. Bien, ya sabemos que podemos sacarlas por pantalla sin ningún tipo de problema, pero también podemos sumar. ¿Y cómo sumamos? Bueno, pues con el símbolo más. De esta manera lo que estamos consiguiendo es que se sumen los contenidos de ambas variables, es decir, de 20 y 10, por tanto la salida sería 30. Si yo utilizo el símbolo de restar, lo que me va a restar es 20 menos 10, por tanto el resultado será 10. Yo puedo multiplicar con el asterisco, por tanto 20 por 10 me va a resultar 200. Puedo dividir 20 entre 10, pues evidentemente me saldrá 2. Puedo hacer una división entera. Evidentemente, la división entera lo que nos hace es que, imaginaos, si nos devolviera este número de aquí, pues me va a devolver la parte entera, nada más truncando, es decir, eliminando la parte decimal. Por tanto, me quedaría única y exclusivamente con la parte entera. Esto podemos verlo si yo a var le doy, por ejemplo, un valor de 10 y lo divido entre 3. Sabemos que 10 dividido entre 3 va a ser 3,3333 infinito y esta división entera lo que me va a devolver, por tanto, va a ser eliminar la parte decimal y quedarse con la parte entera. Por tanto, lo que me devuelve es el valor de 3. Luego tenemos también un operador que existe prácticamente en todos los lenguajes de programación, independientemente de que en uno se llame de un modo o de otro, pero sí es cierto que la mayoría de los lenguajes está representado por el tanto por ciento. Por ejemplo, en JavaScript lo está, en Java también, en C# también lo está, en PHP recuerdo que también, y en muchos otros lenguajes de programación. Sin embargo, sí es cierto que en algunos lenguajes de consulta como SQL se utiliza más bien la palabra mod, MOD, de módulo, ¿de acuerdo? Y en otros SQL, por ejemplo en SQL Server se utiliza el tanto por ciento, pero si no recuerdo mal en MySQL se utiliza mod, pero no me hagáis mucho caso, porque igual estoy confundido yo. Quizá pero en algún SQL de alguna base de datos se utiliza el MOD, ¿vale? Incluso creo que en Excel la fórmula de obtener el módulo es, bueno, en español evidentemente es resto o residuo, y en inglés pues creo que le llama MOD, mod, ¿vale? De módulo. En nuestro caso en particular en Python, pues se utiliza el tanto por ciento. Entonces, evidentemente aquí 10 entre 3, 10 no es divisible entre 3, por tanto sí que va a haber un resto y me va a dar pues concretamente 1. Si yo pongo aquí 2, grabo, y 10 es divisible entre 2, por tanto no existe resto, o el resto es sencillamente 0, ¿de acuerdo? Y luego ya hay un último operador que quiero explicaros, que es el de la potencia. Aquí lo que estoy elevando es 10 al cuadrado, es decir, el valor de var1 lo estoy elevando al valor de var2. Como var1 contiene 10 y var2 contiene 2, por tanto estoy elevando 10 al cuadrado. Entonces, si esto lo grabo y lo representamos por pantalla, el valor resultante es 100.
¿de acuerdo? Ese es el valor. Sí existe una función asociada a la librería mat que hace exactamente lo mismo. Si yo pongo mat.pow, pues si quiero elevar var1 a var2, si os dais cuenta, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Lo único que, bueno, nos devuelve un resultado con un 100 porque esta función es muy probable que lo que nos esté devolviendo, fijaos ahí en pantalla cómo nos está devolviendo un float, ¿de acuerdo? Es decir, nos devuelve un número en coma flotante, en este caso con un solo decimal, ¿de acuerdo? No nos devuelve un entero. Sin embargo, yo podría crear mi propia función que nos devuelve un entero, truncándolo lo que fuera en caso de que utilizáramos argumentos con coma flotante. ¿De acuerdo? Bien, las operaciones normalmente se utilizan para crear o generar expresiones más complejas. Imaginaos var3. Yo voy a sumar estos dos números, var1 más var2, y le asigno esa suma a la variable var3. Pero voy a multiplicar esto por 10. Entonces, claro, aquí ya entra un poco los conocimientos que tengamos de las matemáticas y, por supuesto, la prioridad de los operadores. Fijaos, si nosotros ejecutamos esto linealmente, lo que haríamos sería al valor de var1 le sumamos el valor de 2 y a ese resultado lo multiplicamos por 10. Sin embargo, eso no es correcto. Y el resultado cambia de manera absoluta. ¿Por qué? Porque var1 más var2 son 12, 12 por 10 es 120. Sin embargo, lo estoy haciendo mal, porque sería el producto tiene prioridad de ejecución por delante de lo que es la suma. Entonces, 10 por var2, que vale 2, sería 20 más 10 es 30. Como veis, el valor cambia completamente. No es lo mismo 120 que el valor de 30. Cuando nosotros queremos priorizar una determinada aritmética, por decirlo de alguna manera, por delante, que se ejecute por delante de cualquier otro operador que tenga mayor prioridad que la aritmética que nosotros vamos a priorizar, lo que tenemos que utilizar son los paréntesis. De esta manera lo que hacemos es encapsular determinadas operaciones que se ejecutarán en primer lugar. Es decir, nosotros sabemos que el producto tiene mayor prioridad que la suma. Sin embargo, en este caso se va a ignorar ese nivel de prioridad y lo que se le va a dar prioridad a este encapsulamiento entre esa suma que está encerrada entre los paréntesis, ¿de acuerdo? Es decir, var1 más var2 por 10. Y ahora rompe, digamos, un poquitín el esquema de prioridades de los operadores, porque ahora sí que está ejecutándose linealmente, es decir, var1 más var2 por 10. Bien, una vez que tenemos esto, imaginaos que yo lo divido entre 2. Bueno, la división y la multiplicación tienen el mismo nivel de prioridad, por tanto se ejecutan en el orden en el que aparecen. Es decir, en este caso estamos priorizando esta suma de aquí, luego multiplicamos por 10 y posteriormente se divide entre 2. Si yo ahora le sumo un valor, más 1, por ejemplo, no va a cambiar nada. Realmente va a seguir el orden lineal. var1 más var2 por 10 dividido entre 2 más 1. El problema viene cuando yo ahora multiplique aquí, por ejemplo, por 10. ¿Por qué? Porque esta multiplicación, este producto, tiene prioridad por delante de esta suma. Por tanto, el orden de ejecución será var1 más var2 por 10, lo divido entre 2 y luego le sumo el producto de 1 por 10, que en este caso no tendría mucho sentido porque 1 por 10, pues bueno, va a ser 10. Podría sencillamente coger y sumarle 10 aquí, pero bueno, es para que veáis lo que es el orden de prioridad de los diferentes operadores. ¿Y qué pasaría si yo ahora le pongo elevo 10 al cuadrado? ¿Qué se estaría ejecutando aquí? Si yo cojo y ejecuto todo esto y luego le elevo al cuadrado, estoy en un grave error. Estoy cometiendo un error de interpretación. ¿Por qué? Porque el operador de potencia tiene prioridad por delante del producto, de la suma, del cociente y por supuesto de la resta. Es decir, lo primero que hará será elevar 10 al cuadrado, multiplicarlo luego por 1 y luego sumarlo a todo el resultado que nos dé esta operación. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos muy bien en lo que es el orden de prioridad de los operadores, porque eso puede conllevar a graves errores y resultados inesperados, ¿vale? O resultados inadecuados más bien. Porque realmente en var3 siempre se va a almacenar un número, pero dependiendo del número que se almacene, pues el resultado puede ser uno o puede ser otro. Sí, evidentemente vamos a utilizar esa variable para realizar cálculos posteriores. Bien,
Esto tiene mucha importancia, fijaos, voy a crear una variable 4 y voy a crear la raíz cuadrada de 100, pero utilizando lo que es la notación exponencial, es decir, elevándolo a 0.5. Y lo que voy a hacer aquí es imprimir el valor de var 4. Y es más, en var 5, para que veáis que es exactamente el mismo valor, voy a utilizar la función sqrt, que me da la raíz cuadrada, significa square root, de 100. Grabo y aquí voy a sacar por consola la variable 4 y la variable 5. Grabamos y fijaos que me aparece 10 y 10, es decir, el mismo valor, ¿de acuerdo? Sin embargo, imaginaos que en vez de 0,5 yo pongo un medio y lo represento así, porque yo soy muy chulo y no tengo ningún control de prioridades de los operadores. Pues estoy cometiendo un error garrafal. ¿Por qué? Porque estoy elevando 100 a 1, lo cual no tiene sentido porque sabemos que cualquier número siempre está elevado a 1 y por ello no se representa, y luego lo estoy dividiendo por 2. Por tanto, si yo ahora imprimo esto, el resultado va a ser completamente diferente, es decir, veo 50 por un lado y 10 por el otro, y eso no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendría que hacer sería priorizar, es decir, si yo me niego a poner aquí el literal 0,5 y quiero expresarlo de manera fraccional, pues lo que hago es 1 partido de 2, pero cuidado, priorizo el cociente por delante de lo que es la exponenciación, ¿de acuerdo? La potencia. Grabo y ahora sí voy a obtener el mismo resultado. Por tanto, vuelvo a insistir, como hice antes con la expresión anterior que contiene var 3, la prioridad de los operadores es fundamental y es fundamental conocerla, ¿de acuerdo? Bien, con este tipo de variables nosotros podemos almacenar, fijaos, números con una notación un poco más específica, un poco más científica, como se llama, y es exponencial también. Yo puedo poner, por ejemplo, fijaos, puedo poner el valor de un valor 10 elevado a menos 2, es decir, lo represento de esta manera. Y lo que voy a hacer es imprimir var 4. Yo sé que aquí me va a salir 0,1. Ahí lo tengo, 0,1. ¿Por qué sale 0,1? Bueno, porque esto es lo mismo, fijaos, voy a sacar una variable var 5 y voy a poner 10 por 10 elevado a menos 2. Esto es exactamente lo mismo que lo de arriba. Lo que pasa es que lo de arriba se llama notación, digamos, exponencial o notación científica, como se conoce en matemáticas o en física, y la siguiente, digamos que es una expresión matemática utilizando operadores, ¿de acuerdo? Es más literal, 10 por 10 elevado a menos 2, pero el resultado va a ser el mismo. Añadimos la variable 5, sacamos por pantalla y ahí tenéis 0,1 y 0,1. Por tanto, los resultados son los mismos. Lo único que cambia es la forma en que nosotros lo representemos, ¿de acuerdo? No olvidéis, esto es un literal y sería lo mismo que poner var 6 igual a 0.1, exactamente lo mismo, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque e equivale a este 10. Y luego el menos 2, seguido del menos 2, equivale a esto de aquí, elevado a menos 2, ¿de acuerdo? Por tanto, este es un literal y esto es un literal también, ¿de acuerdo? Son literales, pero expresados, digamos, en formas diferentes. Y esto ya es una expresión matemática. Bien, más cosas relacionadas con esto. Evidentemente, esta notación nosotros la podemos sacar por pantalla y podemos darle un formato, como os expliqué antes, con las cadenas estas de formato, que os recomiendo que busquéis mucha información por internet porque de Python tenéis de todo, vamos, hay de todo. Hay cientos de sitios que hablan de Python. Incluso, por supuesto, la página oficial de python.org. Bien. Vamos a ver el tema de conversiones. Fijaos, yo tengo dos variables, 10 y 2. Imaginaos que a esto le pongo, esto es una cadena de texto, al encerrarla entre comillas simples o entre dobles comillas, que viene a ser lo mismo, yo tengo una variable que es una cadena de texto. Las cadenas de texto no se pueden sumar a un número entero. Fijaos, por ejemplo, en este ejemplo que os voy a poner aquí con PowerShell. Yo creo una variable y le doy un valor 10. Creo otra variable b y le asigno una cadena de texto. Y ahora saco por pantalla la suma de ambas. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que en esta suma el $b ha sufrido lo que se llama como conversión implícita.
Es decir, como contiene una cadena de texto, unos caracteres que realmente se pueden convertir a número, PowerShell lo que hace es hacer una conversión implícita de esa variable a numérico. Y lo que hace es sumarlo. Es decir, es una expresión matemática, es una suma. A contiene un número, B contiene una cadena de texto, pero que implícitamente se puede convertir a número, tiene un equivalente numérico y por tanto el resultado es la suma de ambos. Podríamos pensar que eso va a ocurrir lo mismo en Python. Y por tanto vamos a ver qué es lo que sucede. Sumamos y hacemos correr el programa. Fijaos, nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Bueno, pues porque el operador suma en Python no está sobrecargado como para hacer esa conversión implícita de un string más un entero y por tanto nos da error. Para solucionar esto podemos hacer conversiones explícitas. O la variable de tipo texto lo convertimos a entero o la variable de tipo entero la convertimos a texto. Sin embargo, el resultado va a ser completamente diferente según lo hagamos de un modo o de otro. Fijaos, vamos a convertir la variable 2 a entero. Utilizamos la función int y esto lo que hace es una conversión implícita de una cadena de texto siempre y cuando se pueda, evidentemente, porque si no nos daría error, como pasó antes con PowerShell. Bueno, con PowerShell no lo vimos, pero si yo a $b le asigno, por ejemplo, una letra y ahora trato de sumar $a más $b, fijaos que me está dando que no se puede convertir el valor de b al tipo system-int32. Es decir, no puedo convertir una variable que contiene un carácter de texto a un entero. ¿De acuerdo? Es decir, esa conversión implícita que intenta hacer PowerShell cuando calcula la suma, no la puedo realizar. ¿De acuerdo? No pudo ser llevada a cabo y por tanto nos da un error. Sin embargo, en este caso, yo hago la conversión implícita int var2, porque var2 sí que contiene una cadena de texto que se puede convertir. Por tanto, si yo ahora ejecuto esto, fijaos que sale 12, es decir, lo está sumando, lo está haciendo bien. Vamos a hacer el caso contrario, convertir el entero a una cadena. Si yo convierto esto a una cadena, pues el operador más hará lo adecuado cuando se encuentra de que sus dos extremos son cadenas de texto. Y por tanto, lo que hace es concatenar, no está sumando. 102 no está haciendo ninguna operación rara, sencillamente no está concatenando. Lo está concatenando y no lo está sumando, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Ocurre lo mismo con valores booleanos. Imaginaos que yo a var2 le asigno un valor de verdadero. El valor de verdadero, bueno, no lo voy a poder convertir a string, eliminamos esto. El valor de verdadero realmente es un valor que no equivale realmente a nada. Es decir, aquí está asignado a un valor true. Y si yo imprimo aquí la variable 2, var2, realmente el resultado que me va a aparecer por consola es verdadero, true, pero yo un true es como una cadena de texto, ¿no? Lo que pasa es que esta palabra tiene un significado importante para la sintaxis del lenguaje, es decir, no es una cadena de texto. De hecho, si yo imprimo el tipo con el método type, imprimo el tipo de var2, me va a aparecer de que es un booleano, fijaos. Class bool, ¿de acuerdo? Es decir, este valor var2 contiene un valor booleano y por tanto se convierte directamente en una variable booleana. Y si os fijáis en la siguiente impresión por consola, que es la suma de var1 y var2, se están sumando estos valores, es decir, le está sumando el equivalente numérico del valor verdadero, que en este caso es 1. Le está sumando 1 más el valor que contiene var1, que es 10, y por tanto el resultado es 11. Eso es porque está haciendo al contrario del ejemplo anterior, que la cadena no era capaz de convertirla implícitamente a un número. Sin embargo, los valores booleanos sí que lo hace, hay una conversión implícita. ¿Por qué? Porque si yo imprimo aquí var2, nosotros veíamos que aparecía por consola true. Sin embargo, yo si fuerzo a convertir el valor de true a su equivalente numérico, es decir, a un entero, fijaos que me aparece 1. De aquí yo deduzco que esta suma de aquí la está haciendo bien, es decir, le está sumando un 1 y por tanto lo que está haciendo es una conversión de tipo implícita, ¿de acuerdo? Bien, ocurre lo mismo si pongo false, el equivalente pues va a ser el valor 0.
¿De acuerdo? Por tanto, estas variables de tipo booleano tienen un equivalente numérico que en este caso el valor false equivale a 0 y el valor true equivale a 1. En una variable booleana nosotros no tenemos por qué darle directamente un valor de verdadero o falso, sino que ese valor puede ser el resultado de una expresión, por ejemplo, de comparación. Imaginaos que var2 contiene el valor de 20 y yo voy a crear una tercera variable donde voy a hacer una comparación. Por ejemplo, que var1 sea menor que var2. Yo si esto lo imprimo, lo saco por pantalla y vamos a quitar todo esto y ponemos var3. Bien, yo si corro el programa y lo saco por consola, vemos que efectivamente esta expresión se está cumpliendo. Es decir, var1 es menor que var2, y lo es. var1 vale 10 y var2 vale 20, por tanto, esa expresión es verdadera y el resultado es verdadero. Si en este caso cambiamos aquí var1 que sea 30, la expresión será falsa. Por tanto, ya tenemos una forma de condicionar determinadas... podemos en cierto modo condicionar la ejecución de determinados fragmentos de código en función de que una expresión sea verdadera o sea falsa. Y eso lo hacemos con los elementos estructurales, es decir, con, por ejemplo, un if, que es una condición. Imaginaos, por ejemplo, y bueno, antes de entrar en el if, fijaos, yo esto, en vez de utilizar var3 aquí, podría sustituir perfectamente el var3 por esta expresión. Bueno, ¿qué hice aquí? Esto, control C, podría sustituir perfectamente esto aquí y el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, esta expresión se evalúa, devuelve algo y print sencillamente lo que hace es sacarlo por pantalla. Bien, sin embargo, estas expresiones booleanas nos permiten de alguna manera condicionar la ejecución de determinados fragmentos de código en relación a otros. Y por tanto, si se cumple una condición, se ejecutan unos fragmentos y si se cumple otra condición, pues que se ejecuten otros fragmentos y así sucesivamente. Y en el caso de que no se cumpliera nada, pues también podemos validar esa condición y ejecutar algo por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos un if. El if, que todos conocemos de otros lenguajes, que básicamente son todos muy parecidos. Sin embargo, estamos acostumbrados a encerrar entre paréntesis la expresión que se va a evaluar a verdadero o falso. Y en este caso, Python elimina eso. Y lo que hacemos es escribir directamente la expresión aquí. Entonces, var1 menor que var2. Pongo 2 puntos y a continuación escribo las líneas de código que quiero que se ejecuten siempre sangradas hacia la derecha, porque eso implica de que esas sentencias están dentro del if, y si se cumple la condición se ejecutarán estas líneas de código. Por ejemplo, un print de que sí que lo es, mismamente. Y en el caso de que no se cumpla esa condición, pues puedo poner un else, 2 puntos, y el mismo sangrado, print, pongo aquí que no lo es. ¿De acuerdo? Grabamos y automáticamente al correr el programa nos pondrá que no lo es. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Es decir, var1 no es menor que var2. Si nosotros cambiamos esto y corremos otra vez el programa, fijaos que ahora sí que lo es, ha cambiado, ¿de acuerdo? Bien, yo puedo condicionar esto de forma que puedo poner aquí otra condición. Por ejemplo, imaginaos, aquí vamos a poner var1 es mayor que var2. Luego yo puedo hacer un elif de forma que var1 menor que var2. Y aquí lo que hago es un print donde var1 es menor que var2 en el caso de que se cumpliera. Y en el caso de que no se cumpla, puedo poner un defecto de que ni sea mayor o que sean iguales, que también podría hacer aquí. Podría poner un elif var1 igual a var2. Y entonces podemos considerar esa condición también. Vamos a poner aquí ambas son iguales. Y en el caso contrario, podemos poner, por ejemplo, print, pues condición no evaluada.
grabamos y ahora al correr el programa lo que vemos es que comprobamos de que var1 es mayor que var2. Bien, vamos a modificar la condición. Cambiamos el valor de var1, grabamos y a continuación fijaos que me da el valor. El valor es menor que el valor de var2. Ahora las hacemos iguales. Ambas son iguales. Y en el caso de que condición no evaluada, pues bueno, sería sencillamente poner, por ejemplo, aquí, no sé, texto. Entonces no se van a comparar. Y bueno, nos está dando error porque, bueno, es verdad, no se podría evaluar esta condición porque son números. Mayor, menor. Lo curioso es que no me compare, claro. Vale, sí, no, esto olvidároslo. Cualquier valor que yo ponga aquí, pues bueno, va a condicionar evidentemente que sea mayor, menor o que sea igual. Por tanto, el contrario, pues bueno, no se me ocurre ahora mismo qué poner, ¿de acuerdo? Porque yo creo que estoy evaluando todo el rango de comparaciones que se podrían hacer con dos números. Incluso si pongo un booleano, pues lo que hará será comparar con el valor numérico asociado a ese valor y por tanto también entraría dentro de uno de estos. Si yo quiero incluir más cosas aquí, por ejemplo, que en el caso de que sea mayor, pues lo multiplique, imaginaos, quiero print var2, por ejemplo, elevado al cuadrado, bueno, pues yo sé que mientras esté indentado aquí, es decir, esté sangrado, mientras haya este sangrado, estas dos líneas se ejecutarán cuando esta expresión se cumpla, ¿de acuerdo? Y de hecho, tratándose de que var1 sea mayor que var2, pues fijaos que se imprimirán las dos, ¿de acuerdo? var1 es mayor que var2. Y luego aparte, pues bueno, el número elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tiene un if, o sea, tampoco tiene mucho más, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que con respecto a variables numéricas, que ya lo hemos visto así más o menos todo, vamos a ver lo que implica tener una variable de cadena, de tipo cadena. Si tenemos un var1, para asignarle una cadena de texto, sencillamente, entre comillas simples, podemos incluir aquí pues el clásico hola mundo y lo sacamos por pantalla. var1. Grabamos y ahí tenemos el hola mundo. Imaginaos que yo quiero imprimir nada más que una determinada serie de caracteres de esa cadena. Bueno, pues entonces tengo la particularidad de que Python considera que una cadena de texto, es decir, una variable de tipo string, no deja de ser una lista de caracteres. Y por tanto yo, con el operador de indexación, podría utilizar los números, por ejemplo, de 0 hasta el último carácter, para imprimir exclusivamente ese carácter que ocupa esa posición. Si yo, por ejemplo, pongo -1, pues me imprimirá el último carácter. Si pongo que vaya desde el 4 en adelante, pues me imprimirá desde la posición 4 en adelante. Esto es una funcionalidad que tiene Python, que nos permite crear subcadenas simplemente indexando un determinado intervalo de caracteres. Por tanto, es bastante interesante conocerlo, ¿vale? Porque muchas veces, pues sí que es cierto que necesitamos a lo mejor el primer carácter. Imaginaos que necesitamos obtener las iniciales de un nombre. Bueno, pues podemos obtenerlas simplemente sabiendo que toda variable de tipo string es también una lista de caracteres y por tanto podemos indexarlo y obtener la posición 0, que es el primer carácter de cada una de las palabras, ¿de acuerdo? Una vez que la hayamos roto. ¿Y cómo rompemos una cadena? Bueno, pues una cadena se rompe de la siguiente manera. Hacemos print var1.split, que esto pues existe en casi todos los lenguajes de programación, y si no le ponemos ningún carácter por donde tenga que separarlo, él interpreta que es el carácter de espacio. Por tanto, grabamos, ejecutamos y lo que tenemos es una lista de caracteres, ¿de acuerdo? Que yo ahora puedo juntar otra vez, print, pongo, para empezar, tengo que utilizar el método join, y el método join tengo que indicarle de una forma un poco particular, porque es un poco diferente a cómo se utilizan en otros lenguajes de programación, pero por ejemplo utilizo esto, el carácter guión, punto join, y a continuación pongo var1. Grabo. Bueno, var1 no me serviría, sería var1.split, ¿vale? Como no lo almacene en ninguna variable intermedia, pues tengo que llamar al método otra vez.
¿De acuerdo? Esto, bueno, sirve como ejemplo. Y fijaos, lo que tengo es primeramente esto descompuesto o formando una lista de 2 elementos, y luego tengo esos 2 elementos unidos por un guión. Esto, fijaos, podemos hacer un pequeño programito si creamos una lista vacía de esta forma. Luego os explico más detenidamente lo de las listas. Y utilizamos el for. El for recorre, es como una especie de for each. El for each de JavaScript lo que va a hacer es, perdón, lista no, var1. Como sabemos, var1 es una lista de caracteres, por tanto es una colección, es una especie de colección de elementos ordenados donde yo voy a poder recorrer cada uno de los elementos. Y con este bucle, con el for in, yo puedo hacer que cada uno de los elementos en cada iteración pase a contenerlo item. Por tanto, yo puedo hacer determinadas operaciones sobre item. Entonces ahora lo que hago es, por ejemplo, lista.append para añadir y pongo item. Lo que hago es añadirlo en item, pero no item, sino el carácter 0. ¿De acuerdo? Y luego lo que hago es, fijaos que en lista lo que voy a tener es una lista de los caracteres 0 de cada una de las palabras que hay aquí, que en este caso es hmundo. Vamos a poner hola mundo, ¿qué tal? Por ejemplo, para tener un poco más. Y luego lo que puedo hacer es sencillamente imprimir separado por espacio, .join, y le paso como argumento lista. Entonces lo que tengo aquí son las iniciales de hola mundo. Perdón, lista no, es que... sí, lista. ¿Y por qué me saca esto así? No, esto está mal, a ver. Si yo imprimo esto... item 0 contendrá... Ah, bueno, claro, es que esto está mal porque aquí tengo que poner esto. Así, no lo había roto, ya me parecía a mí. Imprimimos ahora y fijaos que ahora me... Bueno, realmente aquí debería quitar esto y que apareciera, que no aparezca separado por nada. Y aquí tengo las iniciales. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estoy haciendo aquí? Bueno, lo que hicimos antes, digamos, fragmentado en partes, ¿no? Lo que hacemos es crear una lista de elementos de todas las palabras que conforman esta frase, esta cadena de texto. Como no le indicamos aquí ningún carácter, pues él coge por defecto el espacio en blanco. Y lo recorremos con el for in y cada uno de estos elementos, es decir, cada una de las palabras, aquí podríamos poner, por ejemplo, palabra, porque realmente es una palabra, y aquí palabra. Entonces luego en lista lo que vamos incluyendo en lista a través del método append es el carácter 0 de cada una de las palabras, es decir, H, M, Q y T. ¿De acuerdo? Y luego lo que hacemos es unirlo todo en una sola línea. Por tanto, lo que tenemos son las iniciales de esta frase. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo de, por ejemplo, cómo utilizar una cadena de texto de tipo... bueno, de tipo lista no. Cómo utilizar una cadena sabiendo que es una lista de elementos. Bien, lo de las listas, vamos a verlo a continuación. Bueno, antes de nada quiero deciros cómo obtener la longitud de una cadena de texto, que eso es importante también. Imaginaos que quiero obtener la longitud de var1. Bueno, pues con la función len yo obtengo la longitud de esa variable y lo saco por pantalla. De esta manera yo puedo recorrer también con un for, fijaos, yo puedo hacer un for item, por ejemplo, que me gusta esta palabra, in, y puedo poner un rango, crear un rango que vaya desde 0 hasta len var1 menos 1, porque evidentemente tiene que ser... Bueno, no, el rango ya te coge el menos 1, por tanto esto estaría bien así. Bueno, si no nos dará un error de desbordamiento, pero creo que así está bien. Por tanto, ahora puedo imprimir item, item y aquí... No, item sencillamente. No. var1 y aquí pongo item, así. Porque item va a contener números del 0 hasta la longitud de var1 menos 1. Siempre es menos 1, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer es recorrer la lista de var1 indexándola con el valor incremental que va a tener ítem en cada una de las iteraciones. Yo grabo esto, borramos, imprimimos y fijaos que lo que me está sacando es carácter a carácter
todas las letras de la cadena. Realmente esto es otra forma de hacerlo, pero nosotros lo mejor es hacerlo recurriendo a que sabemos que var1 también es una lista. Entonces no hace falta poner este range ni indexar aquí. Sencillamente item in var1 y sacar los valores que vaya tomando item. ¿De acuerdo? Es decir, podemos hacer esto, que creo que no lo hice. Item in var1 y lo que hacemos es imprimir item. Esto lo que nos va a hacer es imprimir cada uno de los caracteres. Exactamente lo mismo que hicimos antes. Una forma de... Python no tiene un bucle como puede tener, por ejemplo, el típico for let índice, por ejemplo, punto y coma índice menor que lo que sea, punto y coma índice más más. Esto no lo tiene exactamente. Es decir, esta sintaxis no la tiene. Y por tanto, la manera de sustituir este for por otro for que haga exactamente lo mismo, es decir, que recorra una determinada secuencia de iteraciones, pues es utilizando el for. Aquí podemos poner índice in y le damos un rango. Desde 0, por ejemplo, hasta un número -1 siempre. Si yo pongo 20, va a ir de 0 a 19 y así sucesivamente. Entonces yo aquí imprimo índice, borramos la pantalla y si os dais cuenta va de 0 a 19. Aquí está el 0 y ahí está el 19. Esta es la manera de recorrer. Es decir, yo si tengo una lista, si creo una lista ahora de números, que bueno, podría perfectamente valer var1 porque no deja de ser una lista, pero si yo tengo esta lista de números y ya me adelanto a crear una lista, fijaos, una lista es una variable de elementos ordenados, pero no elementos ordenados el contenido, sino elementos porque es el 0, el 1, el 2, es decir, el índice es el que está ordenado, ¿de acuerdo? Luego el contenido pues contendrá lo que sea. Y nosotros lo que hacemos es recorrerla. ¿Cómo? Pues de 0 hasta la longitud de la lista. ¿Cuál es la longitud de la lista? Len, que utilizamos también len para determinar la longitud de esa lista. Ponemos lista y luego lo único que hacemos es imprimir por pantalla lista y lo indexamos con índice que se va incrementando en cada una de las iteraciones de este bucle. Si os dais cuenta es exactamente lo mismo que hicimos antes con la variable var1, pero en este caso lo que estamos haciendo es imprimir una lista ya de elementos, ¿de acuerdo? Bien, las listas de elementos pueden contener mucha información y entre ellos lo que las caracteriza es que cada uno de los elementos puede ser de diferente tipo. Esto pasa lo mismo que en JavaScript. Bueno, que en JavaScript y que en muchos otros lenguajes de programación, pero concretamente en Python pues también implementa esa característica tan particular. Entonces imaginaos, yo tengo aquí una lista en la que, por ejemplo, la primera cadena, o sea, el primer elemento va a ser un hola mundo. Luego yo tengo un valor numérico y va a ser flotante, porque voy a coger el valor de pi. Luego voy a crear una lista, que lo creo con list, y dentro de list, es un método que me devuelve una lista, me devuelve sencillamente una lista, es decir, una lista como la que yo he creado aquí, bueno, anteriormente del 1 al 6, y en este caso le pongo un rango. Por ejemplo, quiero que me la cree desde el 0 hasta el 10, por tanto de 0 a 11. No voy a poner 1, del 1 al 11. Perfecto. Y luego voy a poner aquí, pues no sé, un número entero, 33. Bien. Yo puedo recorrer todos esos elementos y saber de qué tipo son. Y en función del tipo que sean, hacer unas operaciones u otras. Esto lo hicimos en el vídeo de JavaScript, cuando con el typeof íbamos discriminando y en función de cada tipo hacíamos una cosa u otra. Aquí la cosa cambia un poco, pero viene a ser muy parecida, ¿de acuerdo? Primeramente recorro con un for. Vamos a poner aquí, vamos a llamarle objeto, in lista. ¿Vale? De esta manera, objeto contendrá cada uno de los elementos de lista en cada iteración, ¿de acuerdo? Y luego lo que voy a hacer es print y voy a poner type, objeto, para saber de qué tipo de objetos estamos hablando. Yo corro este programa y fijaos, me dice que es un string, que es un float, que es un list y que es un entero. Vale, perfecto, ya tengo forma de discriminar eso.
Ahora con un if, y así vamos repasando un poco todo lo que vimos antes, con un if y con la función isInstance, que la tengo aquí, yo puedo decir, o más bien seleccionar, es decir, esto es como ser un poco selectivo, puedo decir si objeto es instancia de str, de este modo. Si lo es, lo que voy a hacer es invertir la cadena. Y para invertirla vamos a utilizar la indexación, donde ponemos objeto, y la forma de invertirla es esta, 2 puntos, 2 puntos, menos 1. Esto lo que va a hacer es que me va a imprimir la cadena, el contenido de la cadena de texto, desde el último carácter hasta el primero, ¿de acuerdo? Es decir, en modo inverso. Ponemos otro, el if, volvemos a decir isInstance, y si en este caso objeto es de tipo float, pues bueno, sencillamente lo imprimimos por pantalla porque tampoco, pero podríamos hacer cientos de funciones, de determinadas funciones. Por ejemplo, spi. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar el método seno y lo que vamos a utilizar es objeto dividido entre 4, que de esta manera me obtengo el seno de 45 grados, ¿de acuerdo? Otro, el if isInstance, y en este caso el objeto puede ser de tipo vamos a ver, de tipo lista. Vale, lista es list. Bueno, pues si es de tipo list, yo lo que quiero es que lo recorras entero. Por tanto, for element in objeto print element. Y de esa manera lo que hace es imprimirme cada uno de los elementos, porque de otra manera me imprimiría, por cierto, podemos hacer una cosa aquí antes de ejecutar esto. Vamos a terminarlo. Y por último, el if isInstance, el objeto es un entero. Entonces podemos poner print, pues no sé, objeto elevado al cuadrado. Y en caso contrario, pues podemos print, vamos a poner condición no evaluada, como antes. ¿Qué sucederá, por ejemplo, si añadimos un objeto que no esté dentro de esta lista? ¿De acuerdo? Bien, antes de hacer esto, fijaos, voy a imprimir lo que es lista. Y me salgo para que no ejecute la parte anterior. Si ahora nosotros ejecutamos, fijaos, la lista lo que imprime es esto, la mundo, tal cual lo hemos definido ahí, básicamente. Bueno, salvo que sustituye los métodos o las operaciones que hayamos metido por su correspondiente valor. Bien, si yo recorro y pongo esto, fijaos lo que aparece. Aparece la cadena, aparece el número calculado, aparece la lista, pero aparece en toda una línea. Es decir, aparece el contenido de la lista, pero no los elementos individuales. Y luego, por último, aparece el número 33. Por eso, al aquí determinar de qué tipo es cada uno de los objetos que contiene esta lista en cada uno de sus elementos, podemos ya hacer determinadas, es decir, estamos discriminando, estamos haciendo una discriminación de tipo. Por tanto, en el caso de que sea una lista, lo que hago es descomponer esa lista en elementos individuales. Fijaos, vamos a ejecutar esto. Bueno, voy a grabarlo, creo que no lo había grabado. Vaya. Bueno, no me hace falta pay index. Y lo que me hizo efectivamente fue descomponer, fijaos, me aparece la cadena invertida, que es lo primero que coge, que bueno, sigue este orden, pero yo podría alterar totalmente este orden, ¿de acuerdo? Luego el seno de 45, que es 0,707. Luego me imprime la cadena del 1 al 10, que habíamos hecho aquí un rango del 1 al 10. Y por último, el número 33 elevado al cuadrado, que vamos a confiar en que es 1089, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaos cómo hemos de alguna manera, pues bueno, he realizado determinadas operaciones en función del tipo de cada uno de los objetos que contiene la lista. Yo ahora puedo incluir aquí un objeto nuevo, que es un diccionario, y lo que puedo poner es nombre, 2 puntos, y voy a poner, por ejemplo, Highworld. Y en vez de nombre vamos a llamarle expresión. Y puedo incluir una propiedad más, que por ejemplo edad, y puedo poner aquí 25. Grabo
Y fijaos, ahora, como ese elemento no lo tiene considerado, pues entonces la última condición será condición no evaluada, ¿de acuerdo? Porque realmente no está evaluado. Si yo quiero evaluarlo, sé que el if pondría un instance, objeto, y a continuación pondría dict, de diccionario, ¿de acuerdo? Porque es un diccionario. Y entonces lo que podría hacer sería, por ejemplo, no sé, element in objeto, e imprimir cada uno de las propiedades del contenido de cada una de las propiedades que contiene ese objeto. Es decir, print, y pondría objeto y element. De esta manera lo que voy a tener es el contenido de las dos propiedades. En este caso había dos propiedades, una expresión y otra edad, y aquí tengo High World y valor 25. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos cómo en cierto modo he seleccionado cada uno de los objetos que contiene esta lista y en función del tipo he hecho varias cosas. Incluso yo podría poner aquí una función lambda, podría incluir una función lambda donde evidentemente, como no está considerada, pues me imprimiría esto, ¿de acuerdo? Es más, si yo creo aquí una función, y os voy a enseñar cómo crear una función. Para crear una función se utiliza la palabra reservada def, luego el nombre de la función, entre paréntesis metemos los argumentos en el caso de que existieran argumentos de entrada, o si no, pues paréntesis vacíos, los dos puntos y luego todo lo que indexes pertenece al cuerpo de esa función. Yo sencillamente voy a retornar un A más B. Perfecto. A más B. Y guardo. Entonces yo aquí puedo poner un valor que sea F1. Es decir, yo estoy metiendo en como elemento adicional a esta lista una función, grabo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es correr el programa otra vez. Fijaos cómo lo último me dice condición no evaluada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición dentro de este bucle que esté considerando un valor de objeto de tipo función. Es más, si yo ahora pongo print lista, el último elemento de la lista, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues es el 5, porque siempre es -1. Limpio esto, ejecuto, y el valor que me está pasando es función F1 en no sé qué. O sea, lo que me está devolviendo es esto. Si yo pongo el tipo, type, y lo que voy a hacer es ponerlo, quitar esto de aquí y ponerlo al final, para que no tenga que recorrer nada, lo ejecuto. Vale, aquí me falta un paréntesis. Y fijaos que me está diciendo class function. Bien, entonces yo ahora podría volver a filtrar aquí y poner un elif, un instance, objeto, function. Y ahora sencillamente objeto y pasarle, print, objeto y pasarle los dos valores, por ejemplo 10 y 20. Grabo, ejecuto el programa y me da un error. Función no está definida. ¿Cómo lo había hecho? A y B. Vale, pero es que, a ver, déjame un segundín, a ver qué fue lo que hice mal. Es que no sé si puse function, ¿cómo es? Es function. Function, sí, está bien. Y esto no me lo coge, objeto 1020. Debería llamar a la función, puesto que es F1, F1 está aquí, definida, y devuelve A más B. A ver, graba. Y dice que no está definida. Curioso. Algo estoy haciendo yo mal aquí.
objeto, function, y llamo a objeto. A ver si imprimo objeto, que es lo que me da. A ver, es que yo creo que me está dando el problema arriba. Que a lo mejor no está definido como objeto, no lo sé. A ver si yo pongo aquí cualquier cosa. Vamos a ver si es la llamada, porque en teoría debería funcionar. Si efectivamente no está definido esto como tipo function. Vale, bueno. Quizá, a ver, ¿por qué? Vamos a renombrar esto, porque aquí me da... A ver, el tipo de objeto... Yo juraría que me da function, sí. Y sin embargo aquí no me deja evaluarlo como isInstance. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a poner aquí... Esto tiene fácil solución. isInstance. Comprobamos a ver si lista 5, coma, function. A ver, ¿qué me devuelve? Efectivamente me da error. ¿Y qué será? Funct. No. Porque una cadena no creo que sea. No. Bueno, pues eso de la función lo miraré a ver porque no sé muy bien cómo viene. En realidad no debería dar ningún tipo de problema, pero bueno, porque la instancia sí que es... Pero no funciona. Porque nosotros... Fijaos que yo puedo llamar aquí a lista... Fijaos, lista 5... Como es una función, yo puedo pasarle ya 2 parámetros, que era lo que quería hacer ahí. Lo que pasa es que el instance ese me lo está complicando un poco. Y aquí es lista. Eso, vale, lo tenemos comentado. De hecho, lo voy a borrar porque esto es evidente que no funciona. Grabamos. Y si lo ejecutamos, aquí me está... Si os dais cuenta, como es una función, yo puedo llamarla, que era lo que quería aquí. Evaluar si el isInstance me da una función, pues automáticamente evaluarlo así. Es más, voy a hacer una cosa más. Voy a hacer un for item in lista. Y lo que voy a hacer es print type item. Y me voy a salir de aquí para que no imprima el resto. Entonces, imprimimos y me da str float y me da function, que es lo que le pongo yo ahí, y sin embargo, pues no sé por qué razón no me lo coge bien. Porque si yo pongo aquí... si yo pongo print isInstance y vuelvo a insistir otra vez en lista, que sé que es el 5, coma function, sí que más me lo coge bien, o sea, lo detecta en verde y sin embargo me da el error. Y me dice que nada, que no... módulo name function no está definido. Bueno, pues no está definido. Yo no sé si será object. A ver si con object funciona. Vale, con object dice que true. Pero claro, object hay cientos de objetos. O sea, no solo ese, sino que podrían ser... Es decir, aquí podríamos, entonces, quito este exit. Y es más, voy a quitar todo esto también. Y entonces aquí podríamos discriminar esa función, pero vamos a ver los problemas que nos da, porque quizá hay alguno más, el if instance, que considere que sean también objetos. Objeto de tipo object, 2 puntos, y entonces lo que hacemos es llamar a la función objeto con los valores de 10 y 20. A ver si esto funciona. Esto me lo puedo quitar de aquí, grabamos y lanzamos el programito.
y efectivamente suma 30 valorándolo como objeto. Bueno, pues quizás sea así, porque la verdad es que esta función de instance pues tampoco la he usado mucho y simplemente quería enseñarosla porque sí que la había probado con floats, con string, con tipo de diccionarios, pero la verdad con esta función, pues bueno, como esto todo está siendo un poco improvisado, pues la verdad es que no la había probado. Sí que se puede ejecutar, como visteis, nosotros siempre podemos hacer referencia a ella con lista el índice que corresponda, que en este está el 15, y luego entre paréntesis meter los argumentos que nos pida la función. Y evidentemente funciona, ¿de acuerdo? Es decir, realiza la llamada porque ese elemento de la función, perdón, de la lista, pues es una función. Por tanto, nosotros siempre podremos recurrir a llamarla. Sin embargo, al igual que yo puedo poner lista, es decir, podría imprimir lista, acceder al elemento este, que en este caso es el 4, y a continuación imprimir, por ejemplo, expresión. ¿De acuerdo? Lo que estoy accediendo aquí es a este de aquí del elemento 4 de este array. Por tanto, imprimo, bueno, perdón, déjame salir de aquí, grabo, corro el programa y lo que me está imprimiendo es hello world. Ahora imaginaos por un momento que, déjame quitar esto de aquí, imaginaos por un momento que, por ejemplo, yo aquí le meto una propiedad nueva que le llamo aficiones. Y es más, déjame poner también en, creo que es view, word wrap, ¿vale? Entonces en aficiones yo pongo, creo una lista y pongo, por ejemplo, pues, no sé, deporte, puedo poner lectura, puedo poner lenguajes de programación y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero acceder a estos elementos, lo que puedo hacer es poner aquí aficiones y a continuación indexar a qué elemento quiero ir. En este caso sería, por ejemplo, el 0. Grabo, imprimo y me da un error porque esto no existe, es aficiones. Corro el programa otra vez y ahí me da deporte. Eso es para que veáis cómo podemos acceder. Ahora imaginaos que dentro de esto está una función, por ejemplo la F1, ¿de acuerdo? Es decir, además de aficiones contener 2 cadenas de texto, 3, perdón, contiene una referencia a una función que en este caso es F1. Bueno, pues tan sencillo como el elemento no es el 0, sino que es el 1, 2, es el 3, elemento 3, y yo llamo a la función con estos números. Corro el programa y me sale la suma de 30. Por tanto, daos cuenta cómo voy accediendo, voy, digamos, profundizando en los elementos en función del tipo que sean, de las propiedades que tengan y de los elementos a su vez que puedan ir teniendo. Esto lo mejor es representarlo de una forma un poco más legible, como puede ser así, donde nosotros vemos las propiedades que van teniendo. Es decir, aquí los elementos, todo esto como si fuera una especie de JSON, pero en este caso pues un poco más, en fin, un poco más legible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ya conocemos más o menos las listas. Los objetos, pues bueno, también los hemos repasado porque si os dais cuenta son muy parecidos a los objetos que tiene JavaScript. Hemos filtrado aquí por determinados tipos de funciones y en función de eso hemos realizado determinadas cosas. ¿Qué nos falta por ver aquí? Bueno, pues del lenguaje, básicamente, bueno, es muy amplio, evidentemente tendríamos que indagar en funciones de funciones lambda. Hablando de funciones, vamos a hablar sobre las funciones lambda. Tenemos aquí definida esta función. Hay una forma de definir la función mucho más rápido, sobre todo cuando son funciones así sencillas como una suma o como una comparación o, en fin, funciones rápidas, y se pueden hacer a través de la palabra lambda. A continuación ponemos los argumentos que va a tomar, en este caso son 2 números, y luego lo que va a devolver. De esta manera obtenemos una llamada a una función exactamente igual que la de arriba y con el mismo resultado, pero digamos que la sintaxis es más breve. Esto podemos utilizarlo aquí como, eso sí, poniéndola antes para que detecte de que está definida, pero aquí podemos pasarle como parámetro una función, es decir, por ejemplo la F2.
y nosotros devolver aquí la llamada f2 con los argumentos de a y b. Entonces f2 puede apuntar a esta función en un momento determinado, en otro momento determinado puede ser otro tipo de función y así sucesivamente. Por tanto, en este caso, yo si llamo a f1, le voy a pasar como argumentos la función que quiero que se ejecute y luego a continuación las variables, los contenidos de las variables que quiero que esa función tome como parámetros y en función de su lógica ejecute y me devuelve un determinado resultado. Grabo y si os dais cuenta aquí está la ejecución. Una función puede devolver una función, lo que se llama un enclosure. Puede tomar, como hemos visto, parámetros de funciones. Una función puede devolver una cadena, puede devolver diferentes cosas. Imaginaos, yo voy a crear una función que le voy a llamar múltiple. Y en función del parámetro que yo le pase aquí, voy a llamarle param, perdón, esto va a realizar determinadas cosas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, si param es igual a 1, pues yo quiero que devuelva return, quiero que devuelva una lista del rango del 1 al 20, por ejemplo. Bueno, que va a ser del 1 al 19. Perfecto. El if param es igual a 2, entonces quiero que devuelva una cadena de texto. Por ejemplo, hola mundo. Si es igual a 3, yo quiero que devuelva pues el valor de pi. Y si es, y por el contrario, pues sencillamente quiero que devuelva un objeto que tenga una propiedad de error, por ejemplo, vaya, 2 puntos, y que diga, pues no sé, parámetro no evaluado. Perfecto. Entonces das cuenta que en función del parámetro que yo le pase aquí me devolverá una cosa u otra. Entonces imaginaos ahora que yo hago aquí, vamos a crear una especie de switch y el switch lo vamos a hacer con un elemento que se llama match. Entonces yo voy a hacer un match que en este caso va a ser la llamada a la función, que va a ser la función, ¿cómo se llama? Múltiple, y le voy a pasar el número 1. No, bueno, esto está mal aquí. Esto, no, match no, perdón. Yo lo que voy a hacer es, bueno, para empezar vamos a probarla. Print múltiple y le vamos a pasar el parámetro 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que con 1 me va a devolver una lista. Bien, vamos a ver. Ahí la tenemos, una lista. ¿De acuerdo? Bien. Si yo pongo el número 2 y corro el programa, me devuelve una cadena de texto. Y por supuesto, si pongo el número 3, me devolverá el valor de pi. Si pongo cualquier otra cosa, me devuelve un error parámetro no evaluado. Cuando devuelve esto, yo puedo utilizar ya el valor devuelto en esta misma función de impresión de esta manera. Es decir, yo sé que me va a devolver un error. Por tanto, puedo poner aquí error e imprimir únicamente el error, parámetro no evaluado. Imaginaos que me devuelve esto. Bueno, ya evidentemente deberíamos evaluar el tipo de objeto que nos está devolviendo, si es una cadena de texto, si es un objeto, o si es un diccionario, o por otro lado, si es una lista. Y en función de eso, pues bueno, realizar diferentes llamadas, ¿de acuerdo? Porque podríamos aquí, esto, yo sé que como me va a dar un error, puedo recurrir a esto. Pero si aquí yo pongo 1 e imprimo error, pues esto me va a dar un error como una casa. ¿Por qué? Porque error no está definido, ¿de acuerdo? Porque no existe esto. Ocurría lo mismo con 1 cuando yo imprimo, por ejemplo, 0. En este caso me va a sacar el primer elemento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me está devolviendo una lista de elementos del 1 al 20. Por tanto, esto es correcto. Y, por ejemplo, yo podría, el 2 que me devuelve una cadena de texto, el 2 que me devuelve una cadena de texto, yo podría utilizar la función len
para saber, vaya, yo podría utilizar la función len para saber el largo de esa cadena. Grabo y me devuelve 10. En este caso len es compatible con tanto con las listas como con los diccionarios, sin embargo no con el valor de pi. Con el valor de pi muy probablemente me diera un error, ¿de acuerdo? Es más, lo podemos probar poniendo 3, porque lo que se espera es, a ver, efectivamente me da error porque no espera un argumento de tipo float. Sin embargo, yo sí que puedo utilizar el parámetro 2, que es el que me devuelve la longitud de la cadena, y lo que puedo hacer es invertir el resultado, ¿vale? Con esto, lo usamos antes. Y aquí tenemos la cadena invertida, ¿de acuerdo? Eso es para que veáis cómo podemos ir enlazando unas cosas y otras. Otro elemento que olvidé explicaros es el famoso match, que es como una especie de switch. Imaginaos que pongo una variable de tipo var y le digo, bueno, var 1, y le digo que valga 1. Entonces, yo hago un match y pongo var 1, 2 puntos. Ahora se va a indexar absolutamente todo. Y el case, esto me está dando error, igual no, a ver, var de tipo any. En el case pongo para el valor 1. Vale, es que esto me parece a mí que no va a ser compatible con mi versión de Python. Nada, no he dicho nada. Olvidarlo del match, porque creo que no es compatible con la versión que tengo de Python. Esto, a ver si lo reviso yo aquí, es posible que sea con una versión o más antigua o más actual. Pero el match aquí me está dando error, así que es evidente que, a ver, match. Vale, eso es mat, pero match. Var 1, efectivamente me da error. Es como que lo identifica, pero da errores. Match statement debe incluir al menos un... Ah, vale, no, pero es que está... Vale, a ver, case. Entonces, 1. Y aquí pongo print... hola mundo. Case 2, por ejemplo, print el valor de pi. Vale, y sin embargo me sigue dando error. Dice, requiere Python 3.10 o más nuevo. Y mi versión de Python es... vaya. Mi versión de Python es pi --version 3.97 y requiere la 3.10. Vale, es que estoy pillado ahí. Vale, el match no funciona en esta versión. Bueno, tendré que actualizarlo. Sin embargo, el match sí es cierto que es como un switch. O sea, es exactamente como un switch. Y bueno, pues cuando tenemos que condicionar varias cosas como hicimos aquí, pues a lo mejor es más fácil hacerlo con un match que hacerlo con un if. Aunque bueno, realmente el resultado es exactamente el mismo. Lamentablemente no puedo hacerlo porque no es compatible con mi versión de Python, debería haberlo actualizado. Bien, pues nada, lo dejamos esa parte. Y entonces yo creo que después de este repaso que hemos hecho de las funciones lambda, de definir determinadas funciones, hemos repasado las cadenas de caracteres, variables de tipo booleano, numérico, etc. Ahora lo que quedaría sería por trabajar un poco con la aplicación que os comentaba de la... Y este vídeo se nos está alargando mucho debido a las explicaciones que os he dado de los conceptos fundamentales de Python. Y entonces para explicaros la última aplicación que vamos a diseñar, donde digamos vamos a juntar todos los conocimientos que he explicado anteriormente, pues lo que voy a hacer es copiarlo directamente de lo que yo ya tengo hecho y os voy explicando más o menos pues bueno, el funcionamiento de esta aplicación, que no es nada complicado. Vamos a pegarlo aquí y fijaos, estamos utilizando un par de módulos, que es el PyMySQL, que conecta con la base de datos MySQL, y por supuesto Colorama, que es la que me permite, es el paquete que me permite pues destacar los colores de la consola de un modo diferente.
Este sí que me gustaría enseñároslo cómo funciona. Es relativamente sencillo porque lo iniciamos con el método init, que lo llamamos aquí, y a continuación lo que hacemos es con la función print, pues utilizamos los objetos for y back para cambiar, por ejemplo, el color de un texto cualquiera, hola mundo, y aquí nos salimos. De acuerdo, entonces si yo ahora ejecuto esto, fijaos que me aparece hola mundo. Pasaría exactamente lo mismo si en vez de for pongo back, grabo y vuelvo a correr este programa y me sale con el fondo verde. Eso es lo que me interesa a mí para darle ese aspecto de color a la tabla periódica, ¿de acuerdo? Puedo concatenar varios colores aquí, combinar el fondo, un color de fondo con un color de texto, e incluso con estilos, que puede ser pues un estilo de texto más grueso, subrayado, en fin, eso es a gusto de consumidor, ¿no? Como se suele decir. Bien, tengo una función aquí creada que lo que hace es borrar la consola en función del sistema operativo en el que estés. Por tanto, detecta que si no estás en Windows, pues utilice clear, y si estás en Windows, que lo detecta con estas dos llamadas, NTO2, pues lo que hace es sencillamente utiliza el comando cls y luego lo ejecuta como ya habíamos visto antes con la clase OS y el método system. Luego lo hago llamar y llamo el método init, que es el que me inicializa realmente la posibilidad de formatear los colores del texto que aparece por consola. Luego creo una variable con la consulta que yo voy a atacar a la base de datos. En este caso es sencillamente quiero el símbolo del elemento de una tabla que se llama tabla periódica. Luego creo una matriz, bueno, es un array, realmente aquí es una lista, donde voy a almacenar cada uno de los elementos que me devuelve esta consulta, ¿de acuerdo? Luego conecto con la base de datos. En este caso mi base de datos está en el localhost, tiene un usuario que se llama como yo, la misma contraseña, la base de datos se llama química y ponemos el puerto, que esto no haría falta, podríamos quitarlo porque lo coge por defecto el 3306, que es el puerto que utiliza MySQL. Luego tenemos que llamar al método cursor del objeto que nos devuelva esta conexión. El objeto cursor lo que nos devuelve pues es precisamente un enlace con la base de datos para poder lanzar directamente sobre esta base de datos la consulta que determinamos aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Con el método execute. Le pasamos como parámetro nuestro query y automáticamente lo que vamos a tener aquí es una lista con un montón de objetos. Un montón de objetos que yo voy a almacenar aquí en elementos. Es más, os voy a enseñar lo que sale, lo que contiene elementos, y luego nos vamos a salir de aquí para que veáis la ejecución. Conecta con la base de datos y automáticamente me muestra, es decir, obtengo una lista con todos los símbolos de los elementos que yo tengo almacenados en la base de datos. El método append lo que está haciendo es almacenándome el elemento 0, porque realmente el cursor lo que me va a devolver es una serie de elementos, no elementos químicos, sino de objetos de Python, y en el 0, es decir, en el elemento 0 de esta lista que me devuelve, está la información que yo quiero. Entonces itero por ella y lo voy almacenando en la lista elementos. Y luego finalmente lo que hago es cerrar la conexión. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, aquí he imprimido esto, he impreso, perdón, y lo quitamos de aquí, ya no lo necesito. Luego tengo una variable distribución. La variable distribución lo que me hace, que realmente esto no es necesario, solo con una comilla es suficiente. La variable distribución lo que contiene es la distribución de la tabla, es decir, hay posiciones dentro de la tabla que contienen elemento y hay otras que contienen un hueco vacío. Yo tengo que diferenciar de alguna manera. Y es más, cuando yo ejecute el comando con el parámetro color, yo tengo que saber qué elemento pintar de un color o qué elemento pintar de otro, o qué elemento sencillamente no pintar, que quede vacío. Pues eso lo diferencio con estos números. ¿De acuerdo? Y es más, los colores los tengo aquí como comentarios. Y fijaos, los voy a pegar aquí. Y cada uno de estos colores representa, digamos, el color que yo voy a utilizar para destacar el elemento, que realmente es un color que determina el grupo al que pertenece ese
el estado más bien de ese elemento, ¿no? Si es gaseoso, si es líquido, si es, en fin, sólido, metal, etcétera. Y son estos los colores que representa cada uno de estos números. El 1 pues es un verde claro, rojo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego los ceros, donde haya un cero, pues evidentemente es donde yo tengo que representar un hueco, es decir, no representar absolutamente nada. Bien, luego creo una variable aquí que le llamo paran y la creo vacía. Y esto es porque yo voy a utilizar el parámetro color para que me visualice la tabla en color. Entonces lo que hago es utilizar el paquete sys y luego un array, una lista, perdón, que es argv. En esa argv se almacenan todos los parámetros que yo le paso a la hora de ejecutar mi programa. Entonces, si es mayor que 1, eso quiere decir que contiene parámetros. Por tanto, en paran yo voy a almacenar el primer parámetro, ¿de acuerdo? Porque el 0 se corresponde con el comando. Y yo lo que quiero es en los parámetros que le paso. Y luego sencillamente hago una comparación de si ese parámetro es igual a menos color. Si es diferente, entonces lo que hago es que imprimo por consola que el argumento de entrada es incorrecto y termino el programa. Si no lo es, pues paran contiene menos color, evidentemente. Y por el contrario, paran igual a -1. Es decir, si yo no le he incluido ningún tipo de parámetro, pues le doy un valor de -1 para luego validarlo y poder imprimir, sacar por consola la tabla periódica sin colores, ¿de acuerdo? Luego tengo aquí unas variables, unos índices iteradores que son necesarios, ya que los elementos que hay en esta lista, el número de elementos no se corresponde con el número de posiciones de esta cadena. Entonces, como no se corresponde, yo tengo que saber qué elemento imprimir en cada momento en el que aquí no sea un 0. ¿De acuerdo? Es decir, si aquí se corresponde con 0, el índice 1 valdrá 0. Cuando aquí haya un 0, el índice no se incrementará hasta que llegue al 9, que entonces se incrementa porque hay un nuevo elemento que se correspondería con este. Por tanto, eso es importante indexarlo, porque si es cierto que cuando yo itere esta cadena, que es la que voy a iterar para representar, digamos, la tabla en consola, necesito saber a través de un índice en qué posición incluir yo mi elemento. Es decir, necesito un índice que se corresponda con el índice correspondiente en esta tabla, ¿vale? Y eso lo hago con índice 1. Ocurre lo mismo con índice 2. El índice 2 realmente lo que me va a permitir es controlar el número de líneas que yo tengo que imprimir en la tabla. Bueno, el número de líneas no, mejor el número de columnas. Mejor no, el número de columnas. Y cuando ese número de columnas sea igual a 18, es decir, cuando llegue aquí, pues le añado el periodo y un salto de línea para empezar en la nueva línea. Entonces índice 2 es lo que me está evaluando. Lo voy a evaluar a que cuando sea 18, pues me haga eso. Bueno, esta primera impresión está mal. Cuando aquí salga 18, el 18 debería estar aquí, pues entonces le meterá el número de periodo correspondiente y a continuación un salto de línea, que eso también lo veremos. En resultado es donde yo voy metiendo todos los elementos, todas las posiciones vacías de color, los números de periodo, los grupos, todo lo voy anexando ahí porque realmente va a ser una cadena de texto, aunque contenga saltos de línea. El periodo es precisamente la línea que vemos a la derecha del todo, los números esos que van del 1 al 7, y la necesito precisamente para ir incrementando cada línea que se cree, pues esto se va a incrementar a 1 en una unidad. Este grupo no lo utilizo, por tanto lo que voy a hacer es lo voy a comentar, bueno, borrar, lo borro directamente, ni lo comento siquiera. Y entonces continuamos aquí para imprimir lo que son los grupos, es decir, la parte de arriba. Voy a ejecutar aquí el que funciona de momento, el PITP. Y fijaos, lo que imprimo aquí en el grupo, vaya, a ver si esto se puede ver bien. A ver, voy a hacer esto un poco más pequeño. Vale, pero es que, vale, perfecto. Vamos a ver. Me perdí ahora. Aquí, el grupo, aquí está. Este grupo lo que me va a imprimir es esta primera parte de aquí,
¿de acuerdo? Es decir, desde el 1 hasta el 18. Entonces, fijaos, aquí pasa lo que me pasa con el resto de elementos. Hay símbolos que contienen una letra y hay otros que contienen dos letras. Sin embargo, yo quiero que cada uno ocupe el mismo espacio. Con los números me pasa igual. Del 1 al 9 contiene un solo carácter y, sin embargo, del 10 al 18 son dos caracteres. Por tanto, yo eso lo tengo que controlar. ¿Y cómo lo controlo? Pues lo controlo con esto. Yo lo que hago es recorrer, hago un rango del 1 al 19, que en este caso va a ir del 1 al 18, y lo que hago es que si el grupo es mayor que 9, pues me imprima sencillamente un espacio a cada lado, ¿vale? Si es mayor que 9. Por el contrario, que me imprima un espacio al principio y dos al final. Que aquí, por cierto, se me olvidó concatenar esto de Style Bright para que esto brille. Pues si os dais cuenta, hay aquí estos números brillan más que los otros. Pues esto nada, lo concatenamos aquí directamente, le ponemos un más y listo. De esta manera ya está clavado. Y luego al final lo que incluyo es un salto de línea para que empiece directamente ya aquí. Entonces empezamos ya a recorrer la variable distribución. La variable distribución, si vamos a ella, contiene que el primer elemento lo va a pintar de color verde claro. Este H de aquí, ¿de acuerdo? Luego va a contener todos estos que son todos ceros y el último que lo va a imprimir con el color 9, que el color 9 es un, bueno, pues magenta claro debe ser o algo así, ¿de acuerdo? Y sería el que me pintaría este de aquí. A continuación, vamos bajando. A continuación imprimiría el periodo, que eso está más abajo. Ahora vamos a ir filtrando por los colores. Entonces yo establezco unos colores por defecto, que son estos de aquí. Color negro de fondo, color blanco de texto. Y evalúo que si el parámetro es diferente de -1, es decir, si yo le he puesto el parámetro de color, entonces que me vaya evaluando todos los colores. Es decir, si el carácter es 1, me lo pintará de verde claro. Si es 2, me lo pintará de rojo. Si es 3, me lo pintará de rojo claro, y así sucesivamente con todo el resto. Solo hay un caso en el que modifico el color de fondo, el color de texto, porque el color blanco con el amarillo pues queda bastante mal. Entonces lo que hago es cambiarlo a color negro, y así sucesivamente lo voy haciendo con todos. Y al final lo que hago es que si la posición es diferente de 0, es decir, si hay un elemento, entonces a resultado concateno, le pongo el color que corresponda, el que se haya seleccionado dependiendo del carácter que me indique la cadena de distribución, el color del texto, un espacio en blanco, que es este de aquí, este espacio de en blanco que hay aquí. Luego el elemento con el índice 2, en este caso el índice vale 0, por tanto imprimirá inicialmente el hidrógeno, que bueno, aquí ya me lo ha cortado, pero bueno, el hidrógeno. Y luego lo que se evalúa es si el símbolo contiene una letra o dos. Si contiene una letra, entonces después del elemento me imprime dos espacios en blanco, y por el contrario me imprime un único espacio en blanco, porque de esa manera yo tengo que cada elemento me va a ocupar exactamente lo mismo, independientemente de que tenga una letra o de que tenga tres. Si os dais cuenta, esto es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y el siguiente empieza en un espacio en blanco y así sucesivamente. Por tanto, esto es lo correcto. Y luego lo que hago es resetear los colores para que no me siga pintando cosas aquí, por ejemplo, en los periodos. Reseteo eso. E incremento el valor de índice 2 para que pase al siguiente elemento. En este caso, imaginaos, si está en litio, pasaría a berilio. Si no está en berilio, bueno, no entraría aquí, evidentemente, y lo que nos imprimiría sería sencillamente un espacio en blanco formado por 4 espacios en blanco, que es los espacios vacíos en los que no hay elementos, ¿de acuerdo? Este se va incrementando siempre y cuando se cumpla de que la posición sea diferente de 0 y exista un elemento. Entonces se va incrementando por cada uno de los elementos. Por tanto, eso es correcto porque va a recorrer la lista de símbolos pues desde el primer elemento hasta el último, ¿de acuerdo? Bien, pues por tanto, en este condicional de aquí tengo que me pinte los elementos en color, respetando de si uno tiene un solo carácter o tiene dos, pues que me meta al final un solo espacio en blanco o dos. De esa manera lo tengo ordenado perfectamente y no hay ese descuadre de líneas más cortas que otras. Y a continuación, si no es 0, pues entonces que me imprima un espacio de 4 espacios en blanco, ¿de acuerdo? Que son
lo que ocupa cada uno de los elementos, ya os digo, independientemente de que tenga una letra o dos. Una vez que yo tengo eso, incremento el índice 1. El índice 1 son las líneas estas. Entonces, perdón, las líneas no, las columnas. Entonces yo sé que tiene que haber 18 columnas. A ver si puedo visualizar esto así. No, esto no, así. Yo tengo 18 columnas, fijaos, desde el 1 hasta el 18. Entonces, cuando esta columna valga 18, reinicio el índice a 0 y lo que hago es concatenar resultado con un espacio en blanco con el número del periodo, que en este caso va a valer 1, porque lo he inicializado a 1 en la parte de arriba. Fijaos, aquí periodo vale 1, por tanto empieza en 1. Entonces, o podré incrementarlo antes de esto, pero bueno, que empiece en 1 tampoco tiene ningún tipo de importancia. Entonces, lo concateno con un espacio en blanco y evalúo aquí si el periodo es menor o igual a 7, porque si es mayor que 7, yo no voy a imprimir aquí nada. Mientras sea menor o igual, yo imprimo el número del periodo y además le meto un espacio en blanco en la parte de delante. Si no lo es, simplemente el espacio en blanco y devuelvo nada. ¿Vale? Y a continuación lo concateno con un salto de línea. Por tanto, ya tengo toda esta línea hecha. Incremento periodo. ¿Vale? Y esto me va a salir, me va a pasar al 2. En vez de 1 me pasa al 2 y la próxima vez ya imprimiré el 2 cuando se genere esta otra nueva línea. Y así sucesivamente se van generando las líneas una a una hasta que llega a la última. ¿Cuándo va a ser la última? Bueno, pues la última va a ser cuando le diga la cadena de distribución. Es decir, esta cadena, cuando me llegue a este 0 e imprima aquí el último valor, pues automáticamente esto se detiene y me saca la tabla periódica de los elementos tal cual. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener la tabla periódica introducida en la variable resultado, es decir, resultado contendrá toda esta cadena con saltos de línea, espacios, todo incluido, y lo único que tengo que hacer es imprimirla por pantalla. Imprimirla por pantalla, que tengo dos formas de hacerlo. Grabo esto, vamos a borrar, bueno, no hace falta que borre porque me lo va a borrar el propio programa, por tanto pay index, y le doy a intro y automáticamente aquí tengo la tabla periódica. Si yo ahora pongo menos color y le doy, fijaos que tengo la misma tabla, pero ahora sí que la tengo decorada de tal manera que puedo identificar más claramente cada uno de los elementos y en función de los colores, que se podría hacer una leyenda, pero bueno, ya es complicarlo muchísimo, pero eso sí lo haremos en una aplicación que tengo preparada de PowerShell, que va a ser el próximo vídeo. Pues ahí sí que tengo explicado mucho mejor, bueno, pues cómo vamos a poder interactuar, vamos a poder hacer clic, porque en una aplicación de consola pues no podemos hacer eventos de clic ni nada por el estilo. Sin embargo, aquí podríamos utilizar Tinker para hacer una aplicación de escritorio mucho más trabajada y más elaborada, pero en este caso se me ocurrió este comando para explicar y dar una noción muy básica y así principal o de inicio, de comienzo de lo que es el lenguaje de Python. Yo espero que esto os sirva, que todo esto pues que no os parezca difícil y que indaguéis mucho por internet, porque de Python, como de cualquier lenguaje de programación hoy en día, pero de Python yo creo que incluso más, hay muchísima documentación en internet y yo solo espero que este vídeo os sirva de introducción para algo más, más elaborado y que evidentemente pues despierte en vosotros esa inquietud necesaria para poder programar todas estas cosas. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda me lo dejáis en comentarios. Si os gusta el vídeo pues por favor like, etcétera, y no olvidéis pues suscribiros al canal, porque esto está creciendo. Ya tengo algunos más suscriptores, tengo muy pocos, pero bueno, voy viendo que se va incrementando el número de suscriptores y yo voy a empezar a crear muchos más vídeos relacionados con todo el mundo de los lenguajes de programación. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os guste.